¿Conoces la historia de Abisai? Pocos lo conocen, pero fue uno de los guerreros más valientes que Israel haya conocido. Un hombre que enfrentó gigantes, salvó reyes y dejó un legado de valentía que perduró por siglos. Si esta historia te llegó, no es casualidad. Dale me gusta al video, suscríbete al canal y activa la campanita. Comenta desde dónde nos escuchas y comparte tus ideas. También pueden transformar la vida de otras personas. Imagina vivir en una época en la que el destino de toda una nación dependía de la valentía de unos pocos hombres. Una época en la que las guerras se libraban no con tecnología ni política, sino con honor, fe y derramamiento de sangre en el campo de batalla. Israel estaba en constante conflicto, rodeado de enemigos, traiciones y gigantes, literalmente. En medio de este caos, surgió un hombre cuya valentía resonó entre los valientes de David, pero cuya historia está casi olvidada. Abisai, hermano de Joab, sobrino del rey David, y el guerrero que se atrevió a desafiar a la muerte para salvar al rey elegido por Dios. Pero, ¿por qué hablar de Abisai hoy? ¿Qué tiene que ver este guerrero con los dilemas que enfrentamos hoy? Quizás estés viviendo una guerra silenciosa. Quizás estés rodeado de gigantes invisibles, ansiedad, miedo, falta de propósito o conflictos dentro de tu propia familia. Y tal vez, como Abisai, estés siendo llamado a una batalla en la que tu fe será tu única arma. Este video es mucho más que una biografía antigua. Es un viaje tras bambalinas de una historia que se entrelaza con temas actuales. Lealtad en tiempos de traición, valentía en tiempos de debilidad y fe en tiempos de duda. Exploraremos quién fue Abisai, qué representa en la narrativa bíblica y por qué su ejemplo aún impacta profundamente a quienes luchan por mantenerse firmes en un mundo inestable. Prepárense para sumergirse en un universo donde la teología, la cultura, la moral y la espiritualidad se entrelazan. Hablaremos de conflictos internos, relaciones familiares complejas, luchas de poder y sobre todo de lo que significa ser fieles al propósito que Dios nos ha encomendado, incluso si nos cuesta la vida. Si este mensaje ya te conmueve, no olvides darle a me gusta, suscribirte al canal y activar las notificaciones. Esto nos ayuda a llegar a más personas con historias transformadoras. Y comparte en los comentarios, ¿cuál es la batalla que enfrentas hoy? Antes de profundizar en la valentía de Abisai, debemos remontarnos al principio, a sus orígenes. Abisai era hijo de Sarbia, hermana del rey David. Esto lo convierte en sobrino directo del rey y hermano de Joab y Asael, tres hombres con reputación de ser temidos, estratégicos y sobre todo leales a la causa del ungido de Dios. Pero ser parte de la línea real no significaba una vida de privilegio. Al contrario, significaba llevar el peso de la guerra sobre los hombros, el deber de proteger, luchar y, si era necesario, morir por David, el hombre que Dios había elegido. La Biblia nos presenta a Abisai por primera vez en el contexto de la persecución entre Saúl y David. En ese momento, Israel estaba dividido. Por un lado, el rey Saúl, quien había sido rechazado por Dios por su desobediencia. Por el otro, David, el joven pastor que derrotó a Goliat y se convirtió en el futuro rey ungido por Samuel. Saúl, impulsado por los celos y la paranoia, persiguió a David con el objetivo de matarlo. Y es en este escenario donde vemos surgir el primer gran acto de valentía y tensión moral de Abisai. En 1 Samuel 26, David y Abisai invaden el campamento de Saúl durante la noche. Todos los soldados duermen. El rey Saúl se encuentra vulnerable, con su lanza clavada en el suelo junto a su cabeza. Abisai ve esto como la oportunidad perfecta para acabar con la amenaza y dice: hoy Dios ha entregado a tu enemigo en tus manos, déjame atravesarlo con mi lanza. Pero David lo detiene: no lo mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido del Señor y quedará impune? Esta escena, aunque breve, revela mucho sobre Abisai. No era solo un soldado sanguinario, era un hombre de acción, impulsivo, pero totalmente leal a David. Comprendió que su misión era proteger al rey, incluso cuando eso implicaba reprimir sus propios instintos. Aquí vemos un primer dilema. Cuando la justicia parece obvia, pero la obediencia a la voluntad de Dios requiere paciencia y honor, ¿qué debemos hacer? Abisai, como muchos de nosotros hoy, luchó con el conflicto entre actuar por impulso y actuar por fe. ¿Cuántas veces hemos querido resolver nuestros problemas con una lanza en la mano? ¿Cuántas veces hemos pensado, basta con un movimiento, una respuesta contundente, un grito más fuerte, y todo volverá a su lugar? Pero Dios nos llama a hacer algo diferente, a confiar en que Él tiene un momento oportuno para
todo. Abisai aprendió esto de David. No se trata solo de ganar, sino de ganar de la manera correcta. La madre de Abisai, Sarbia, se menciona varias veces en la Biblia. Curiosamente, más que su padre, quien no es nombrado. Esto nos dice mucho sobre el poderoso papel que desempeñó esta mujer, una madre que crió a 3 guerreros de élite en una época en la que la supervivencia era difícil. Sarbia no era una mujer común, era hermana del rey, pero también influyó directamente en la formación de feroces líderes militares como Joab y Abisai. Esto nos lleva a reflexionar. ¿Qué legado estamos dejando? ¿Estamos criando hijos para que sobresalgan en el mundo o para que permanezcan fieles a Dios incluso en tiempos de guerra? Joab era el comandante del ejército de David, un hombre calculador, temido y a veces incluso cruel. Asael, el hermano menor, era veloz como una gacela, un guerrero veloz que murió persiguiendo al enemigo. Abisai se interponía entre ellos, menos frío que Joab, más estratégico que Asael. Él representaba el equilibrio de la familia, el que escuchaba a David, el que luchaba con honor, y este equilibrio se pondría a prueba muchas veces. Tras la muerte de Saúl, Israel se vio sumido en una guerra civil. Algunos querían a Is-Boset, hijo de Saúl, como rey. Otros seguían a David. Era una época de división, incertidumbre, maniobras políticas y traiciones familiares. Joab y Abisai estaban del lado de David. Lideraron batallas, enfrentaron trampas y tomaron decisiones que afectaron a toda la nación. En 2 Samuel 2, un enfrentamiento entre los siervos de David y los de Is-Boset termina en tragedia. Asael, hermano de Abisai, es asesinado por Abner, general de Is-Boset. El dolor de la pérdida se ha convertido en sed de venganza. Joab y Abisai juran matar a Abner, pero de nuevo David intenta la paz. Quiere unir a Israel, no perpetuar la venganza. Aún así, Joab actúa por su cuenta y asesina a Abner. Abisai, aunque menos involucrado, carga con el peso de esta decisión. Y aquí hay otro punto profundo en esta historia. ¿Hasta dónde llega la lealtad familiar? Cuando nuestros hermanos hacen algo malo, ¿los acompañamos o seguimos la justicia? El dilema de Abisai es el nuestro también. Cuando alguien cercano a nosotros hace algo malo, un hermano, un líder, un amigo cercano, nos sentimos tentados a encubrirlo, a justificarlo. Pero David demuestra que nuestra mayor lealtad debe ser a la voluntad de Dios, no a la sangre, sino a la justicia divina. Una de las historias más impresionantes sobre Abisai se encuentra en 2 Samuel 21, 15, 17. David, ya anciano, va a la guerra contra los filisteos. En el campo de batalla, un descendiente de los gigantes, Isbi-Benob, aparece armado con una lanza de bronce y listo para matar al rey. David, exhausto, ya no puede luchar como antes. Y entonces Abisai se levanta, corre, se enfrenta al gigante y salva la vida de David. Esta no es una simple escena de acción, es una imagen poderosa de lo que significa honrar un propósito superior a uno mismo. Abisai no duda, ve que el rey elegido por Dios está en peligro y actúa. Se enfrenta a lo imposible y gana. El pueblo lo reconoce y después de esta batalla a David se le prohíbe volver al frente, porque el pueblo dice: tú eres la lámpara de Israel. Si el rey muriera, la luz de la nación se apagaría. Y aquí hay una profunda revelación espiritual. Todos, en algún momento, seremos llamados a proteger la luz que Dios ha puesto en nuestro camino, ya sea un propósito, un liderazgo o una promesa. El mundo intentará apagar esa llama, pero debemos ser como Abisai, dispuestos a plantar cara, incluso cuando parezca demasiado tarde. La escena en la que Abisai salva a David de un descendiente de los gigantes marca no solo una victoria física, sino también espiritual. Se interpone entre el peligro y el propósito divino, algo que pocos tienen el valor de hacer. En tiempos en que muchos buscan sus propios intereses, Abisai fue un hombre que protegió lo que Dios había escogido, incluso cuando no le trajo gloria inmediata. No buscó el trono, no quería fama, conocía su lugar y cumplió su misión con excelencia. Pero esta lealtad silenciosa tiene un peso. Abisai, junto con Joab, también cargó con el peso de las decisiones más oscuras en las guerras de David. La Biblia nos muestra que Abisai participó en la venganza por la muerte de Asael, y esto nos coloca ante un espejo incómodo. ¿Cómo podemos equilibrar la justicia con la misericordia? ¿Cómo podemos defender lo correcto sin perdernos en el odio? La justicia sin Dios se convierte en venganza, y la misericordia sin verdad en permisividad. Abisai se debatía constantemente entre estas dos fuerzas. ¿Debía seguir su corazón o la voluntad de Dios? ¿Debía vengar a su hermano o confiar en
olvidan que Dios mismo es el juez. Es una tensión que muchos sienten hasta el día de hoy, en disputas familiares, en el trabajo, en situaciones de traición, humillación o pérdida. Cuando alguien nos hiere, el primer impulso es vengarse, pero la vida de Abisai nos invita a algo más elevado, actuar con honor, incluso cuando el mundo actúa con odio. Abisai no era perfecto, cometió errores, se vio involucrado en venganzas, en guerras sangrientas, en decisiones precipitadas, pero aún así fue recordado por su valentía y lealtad a David. Esto nos enseña que Dios no solo usa a los puros, sino también a los dispuestos, a aquellos que incluso con sus defectos no dejan de luchar por el bien, a aquellos que están listos para levantarse cuando la lámpara del propósito comienza a apagarse. Uno de los episodios más intrigantes que involucra a Abisai se encuentra en 2 Samuel 20. Tras la muerte de Absalón, hijo de David, otro rebelde llamado Seba intenta apoderarse del reino. Joab, quien había sido destituido por David tras matar a Absalón contra la voluntad del rey, ve esta nueva crisis como una oportunidad para recuperar su posición. Pero David, intentando mantener el control, cede el mando de la persecución a Abisai y no a Joab. Esto es significativo. El rey confiaba más en la sensatez de Abisai que en la brutalidad de Joab. Pero Joab, al ver esto, siguió a Abisai al campo de batalla y asesinó a traición a Amasa, quien también estaba con ellos. Joab recuperó el mando por la fuerza y Abisai permaneció en silencio. Continuó luchando, cumplió la misión, derrotaron a Sabá, el reino se salvó. Esta historia muestra los límites de la lealtad. Abisai, aunque eclipsado por Joab, no abandonó la misión. Pudo haberse rebelado, pudo haber traicionado a Joab, pero no lo hizo. Esto nos lleva a un principio muy profundo. A veces, nuestra mayor fortaleza reside en permanecer en silencio, fieles y centrados en la misión, incluso cuando sufrimos injusticias. Vivimos en tiempos de autobombo, cuando todos quieren presumir de sus victorias, destacar sus méritos, exponer sus sufrimientos y buscar reconocimiento inmediato. Pero Abisai nos enseña que hay gloria en el anonimato cuando cumplimos con lo que Dios nos ha llamado a hacer. No siempre seremos exaltados aquí. Los justos no siempre serán promovidos, pero la fidelidad nunca es en vano. Dios ve. En 2 Samuel 23:18 figura entre los valientes de David un grupo selecto de guerreros legendarios. Allí se registra que Abisai mató a 300 hombres con su lanza y se distinguió entre los 3 soldados principales, aunque no tenía la misma autoridad de mando que Joab. 300 enemigos, una lanza, una batalla. Esto no es una metáfora, fue real y revela la ferocidad, la resiliencia y la valentía extrema de este hombre. Pero más que eso, revela cómo Dios empodera a quienes están dispuestos a enfrentarse a los ejércitos invisibles de la vida. Puede que hoy no estés en una guerra literal, pero sí estás luchando contra 300 enemigos invisibles: deudas, enfermedades, humillaciones, recuerdos, adicciones, relaciones rotas, opresiones espirituales. Y la historia de Abisai dice: no te detengas, sigue luchando. Dios está contigo. Aunque parezca imposible, tu lanza prevalecerá. Curiosamente, cuando David está en su lecho de muerte y Salomón asume el trono, Abisai ya no es mencionado. Joab aparece y finalmente es ejecutado por sus traiciones, pero Abisai desaparece de la narración. Esto es un misterio y un poema espiritual, porque quizás Abisai hizo todo lo que debía hacer. No buscó la fama, no quería gloria, sirvió durante la guerra, protegió durante la amenaza y cuando llegó la paz, supo hacerse a un lado. Hoy en día, muchas personas no saben cómo detenerse, no saben cómo cerrar ciclos, insisten en permanecer donde Dios ya ha concluido. Pero Abisai nos enseña que cuando el propósito termina, el silencio es honor. Fue un guerrero de acción, lealtad y retirada, y eso es muy poco común. La historia de Abisai conmueve profundamente a quienes luchan en silencio, a quienes se mantienen leales incluso cuando nadie los ve, a quienes se encuentran entre la lanza y el perdón, entre la sangre y el honor. La lealtad no es ceguera, es discernimiento. Abisai sabía cuándo obedecer, cuándo retirarse y cuándo actuar. Escuchó la voz de David, pero también actuó con determinación. Sé leal a lo que Dios te ha confiado, no a las emociones del momento. No toda victoria se logra con la espada. A veces, ganar es decir, no lucharé. Es callar cuando quieres gritar. Es confiar cuando todo dice, lucha. La victoria de Abisai comenzó cuando no mató a Saúl. El anonimato es el campo donde Dios forja gigantes. Abisai estuvo a la sombra de Joab, pero Dios lo reconoció.
recordó. Luchó donde nadie aplaudió y fue exaltado entre los poderosos. La misión es mayor que la gloria. Abisai enfrentó gigantes, salvó al rey, derrotó a rebeldes, pero nunca buscó el trono. Sabía que el propósito de Dios era más importante que el progreso personal, saber cuándo entrar y cuándo salir. Cuando terminó la guerra, Abisai se retiró. ¡Qué madurez! Saber cuándo luchar y cuándo descansar también es una virtud. Abisai no era rey, no era profeta, no escribió salmos ni recibió visiones, pero libró batallas que protegieron el trono de Dios, su nación y su propósito. Esto nos enseña una verdad desconcertante. No todos los llamados son para gobernar, algunos son para proteger, y eso no los hace inferiores, sino esenciales. ¿Cuántos de nosotros vivimos en esta tensión? Hacemos lo correcto, pero nadie lo ve. Luchamos por la gente, pero nadie nos recuerda. Peleamos guerras entre bastidores, protegemos a familias, apoyamos a iglesias y somos el hombro de nuestros amigos, pero nuestros nombres no están en los carteles ni en los altares. Y sin embargo, Dios nos ve como valientes. La Biblia podría haber omitido a Abisai como a tantos otros guerreros anónimos, pero no. Su nombre está ahí entre los 3 valientes. Entre quienes mataron gigantes, soportaron injusticias, obedecieron sin halago y lucharon incluso sin aplauso. Este es el cielo diciendo, he visto. La historia de Abisai es, de hecho, la de muchos de nosotros. Es la metáfora viviente del alma en guerra, la que anhela justicia, pero teme equivocarse, la que anhela venganza, pero también cree en el juicio divino, la que anhela ser vista, pero calla cuando comprende que no se trata de gloria personal, sino de un propósito eterno. Pudo haber sido como Joab, ambicioso, violento, dominante, pero no lo fue. Permaneció leal al rey, incluso cuando tuvo motivos para rebelarse. Permaneció leal a Dios, incluso cuando no hubo recompensa visible. Y esto es espiritualidad madura, obedecer sin comprenderlo todo y luchar incluso cuando no se sabe si el nombre será recordado. Vivimos en tiempos en que muchos cambian la fidelidad por la fama, cambian la cruz por la visibilidad. Pero Abisai nos recuerda que los mayores héroes del reino suelen ser aquellos a quienes nadie aplaude, pero a quienes el cielo honra en silencio. ¿Cuántas veces has protegido a personas que ni siquiera sabían que luchabas por ellas? ¿Cuántas veces has defendido la integridad de alguien que ni siquiera te dio las gracias? ¿Cuántas veces has callado para no herir a alguien? ¿Cuántas veces has empuñado la espada cuando todo en tu interior quería atacar? Así que recuerda esto, tú también eres uno de los valientes de Dios. La historia de Abisai refleja lo que estás experimentando y es una invitación. Mantente fuerte, sigue adelante. La batalla no es en vano. Dios te observa. Quizás nadie más lo vea, pero el cielo está escribiendo tu nombre entre los fieles. Recuerde lo que dice 1 Corintios 15:58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Dios honra a quienes le sirven en silencio, a quienes, como Abisai, entregan su espada, su alma y su lealtad sin esperar reconocimiento terrenal. De todos los guerreros de David, Abisai destaca por una característica singular. Luchó para proteger una promesa que no era directamente suya. No buscó el trono ni el reconocimiento. Su misión era asegurar que el ungido de Dios siguiera vivo, pues sabía que mientras David viviera, la voluntad de Dios se cumpliría. Esto nos enseña una lección poderosa. Hay hombres y mujeres llamados a proteger lo que Dios ha dado a otros, y eso no los hace inferiores, sino necesarios. Abisai, a diferencia de su hermano Joab, no era impulsivo ni ávido de gloria. Era discreto pero letal, silencioso pero presente. Cuando los gigantes se alzaban, él era quien desenvainaba la espada. Cuando David estaba viejo y cansado, y un gigante llamado Isbi-Benob casi lo mata, fue Abisai quien intervino. Este detalle es crucial. No mató al gigante por fama, sino que salvó al rey por lealtad. Muchos queremos matar gigantes para convertirnos en héroes, pero los verdaderos guerreros matan gigantes para proteger la promesa de Dios. Esto nos lleva a un punto profundo sobre la espiritualidad tras bambalinas, la fe de quienes sostienen ministerios, familias y misiones, invisibles, desconocidos, son intercesores, defensores y servidores anónimos. Personas como Abisai que, aunque no están en el centro de la narrativa, son indispensables para el avance del plan de Dios. El reino de Dios se sustenta más por Abisai, el invisible, que por reyes coronados. Son el muro que rodea la promesa. Hay un detalle que la
Biblia nos revela que pasa desapercibido. Abisai siempre se menciona en relación con otros: hermano de Joab, hijo de Sarbia, compañero de David. Pero incluso con estas conexiones, construyó su identidad con sus propias acciones. Esto nos enseña que su historia no se definió por el parentesco, sino por la actitud. Muchos se esconden tras nombres, herencias y títulos, pero Abisai demuestra que aunque uno tenga conexiones, lo que lo define son sus decisiones en el campo de batalla. Pudo haber sido un simple soldado, pero se convirtió en uno de los 3 valientes, y aún más, se convirtió en el hombre que protegió al elegido de Dios hasta el final. Esto convierte a Abisai no solo en un guerrero, sino en un guardián de la voluntad de Dios. En una época en la que todos quieren ser vistos, él nos enseña el poder de ser necesarios, incluso siendo invisibles. El cielo no mide la grandeza por nuestra presencia, sino por nuestra obediencia, incluso cuando nadie nos ve. La muerte de Abisai no se registra. No hay cánticos en su honor. Ningún salmo habla directamente de él. Ningún profeta lo menciona. Y sin embargo, su nombre figura entre los más valientes. Esta es una crítica espiritual a la cultura de la visibilidad. En el cielo no importa quién te aplaude, importa a quién protegiste, cuán fiel fuiste y cuán fiel se mantuvo tu corazón a la voluntad de Dios. Abisai vivió para defender lo sagrado, no para ser celebrado. Quizás hoy te sientas como él, luchando por los demás, manteniendo la fortaleza de tu hogar, tu trabajo, tu iglesia. Nadie se da cuenta, nadie reconoce, pero Dios ve. Y así como hizo con Abisai, Dios escribirá tu nombre en la lista de los valientes. La eternidad recordará a quienes fueron leales, incluso cuando estaban cansados. Dios honra el sacrificio de quienes lucharon por promesas que no eran suyas, pero que sabían que provenían del cielo. La gran ironía es que muchos quieren ser como David, pero Dios busca a Abisai, hombres y mujeres que no buscan el trono, sino que protegen a quienes lo ocupan, que no buscan prominencia, sino que defienden lo que es justo, que no quieren una corona, sino que se mantienen firmes, blanden la espada, cubren con oración, sostienen con recursos, defienden con lágrimas. Estos son los que construyen el reino, los silenciosos, los leales, los valientes anónimos. El legado de Abisai no es una dinastía, no es un libro, no es un cargo. Su legado es que el plan de Dios se cumplió en parte porque él estuvo allí. Su valor reside en su impacto invisible. ¿Cuántas promesas se han cumplido gracias a tu presencia? ¿Cuántos reinos se han salvado de la caída gracias a tu presencia? ¿Cuántos ataques se han frustrado gracias a tu intercesión? Nadie podrá decirlo, pero el cielo susurra: eres uno de mis valientes. Hoy Dios te llama. Quizás nunca te subas a un púlpito, quizás tu nombre nunca esté en ningún libro, pero puedes ser como Abisai, un guerrero fiel, un siervo leal, un instrumento necesario. Porque al final lo que cuenta no es la fama, sino la fidelidad. Y como dijo el Señor mismo: bienaventurado aquel siervo a quien cuando su Señor venga le halle haciendo así. Lucas 12:43. Que sea hallado fiel, sé como Abisai.